Joaquín, bienvenido. Joaquín viene de Almería, España, y es un hermano, un amigo, un colega, y es un placer tenerlo aquí. Gracias, Joaquín. Bueno, muchas gracias. No sé si tenemos pasador. ¿Tenemos? Con Estupendo. la flecha de abajo. Fantástico, muy bien. Pues nada, os vamos a presentar la plataforma Elon, los resultados a 12 meses. Ya os digo que es un paper que está en review. Yo creo que es importante que sepáis que somos consultores de Medicontour y que eso puede estar afectando a la presentación. Por mucho que uno lo intente, pues bueno, puede que ocurra que lo influya y es importante que vosotros lo sepáis. Con respecto al contenido, me voy a enfocar fundamentalmente en tres aspectos: la tecnología, la profilometría de la óptica, los resultados clínicos que podéis esperar para vuestros pacientes basados en este paper y donde tendríamos la clasificación funcional de Elon. Lo que yo creo que es más interesante del perfil óptico es que tiene diferentes zonas centrales, no es un perfil difractivo, aunque se puedan ver algo parecido a anillo, no un perfil difractivo, son zonas de transición entre los perfiles ópticos. Tienen diferentes curvaturas y las zonas de transición, que vienen a ser las 20 micras esas que estáis viendo, pues ópticamente, cuando tú las ves por el microscopio, se puede ver, ¿no? Está disponible en versión tórica y lo que consigue es una profundidad de foco a nivel de banco óptico, una profundidad de campo a nivel de paciente. Estas son las características que serían interesantes, sobre todo el rango de potencia es interesante. La constante A es muy importante, que sepáis que está optimizada para IOL Master. Y si vosotros utilizáis IOL Master, fantástico. Si utilizáis otros equipos, hemos publicado en literatura científica las constantes optimizadas para cada una de este tipo de lentes, de perfiles de lentes de plataforma de Medicontour. Y yo creo que esto es importante, que optimicéis las constantes. Luego hay detrás, esta tarde hablaré un poco de cómo optimizar constantes y yo creo que es importante el tener esto en mente. Para que os hagáis una referencia, porque Elon está recién entrada, pero seguro que tenéis experiencia con otros perfiles ópticos de profundidad, de campo parcial extendido, como puede ser la Vivity. Bueno, pues los perfiles ópticos son muy similares. Esto está aumentado, estáis viendo como la curvatura central está aumentada a microscopía y los perfiles son poco más o menos lo mismo, ¿no? Tenemos diferentes zonas refractivas con diferentes curvaturas y luego esas zonas de transición que varían en función de si es la Elon o la Vivity. Luego, cuando lo vemos en perfil en banco óptico, estáis viendo como las diferentes zonas con diferentes curvaturas nos van a dar diferentes focos y son esas zonas de transición, esas zonas de enlace, lo que enlazan unos focos con otros. Es muy similar a otras opciones que tenemos en el mercado. Cuando la metemos en banco óptico y para ese modelo en concreto, que son 50 pares de líneas por milímetro y para un diámetro de apertura de 3 milímetros, estáis viendo como la MTF es muy similar también a esta lente. A pupilas de apertura mayores es cierto que aumentaría la MTF a lejos. Todas estas lentes son sensibles a pupilas grandes y a descentramientos, todas las lentes de perfiles refractivos, y es bueno que vosotros lo tengáis en cuenta. En cuanto a los resultados clínicos esperados, bueno, la muestra es esta que estáis viendo, es una media un poquito añosa, 67 años, o sea que tenéis que tener en cuenta que probablemente pudierais en pacientes un poquito más jóvenes, con una década más joven, 57 quizás, aumentar un poquito más, quizás no una línea, pero algo más. Y luego también son pacientes que han tenido en la muestra ciertas comorbilidades. Os vamos a presentar, todo lo que os vamos a presentar, tenéis que tener en cuenta que si queréis hacer paper, para publicarlo en literatura científica, en investigación os piden que midáis a 85 candelas por metro cuadrado. Habitualmente en clínica las solemos medir a 200 candelas por metro cuadrado. O sea, que los resultados que estáis viendo van a ser un poquito peores, porque están hechos para literatura científica, que los que podáis conseguir en clínica. En el código QR, o ya sabéis, algunos de vosotros hemos desarrollado el QVision Academy con muchas plataformas, muchas aplicaciones que os pueden servir. Ahí vais a tener en ese código QR, si queréis publicar exactamente a 85 candelas, podéis medir con iPad y podéis graduar exactamente la iluminación para que esté medido a los cánones, la estandarización que nos piden los journals. Y bueno, sabéis que hemos sacado también el IOL Evidence, Óscar amablemente lo ha citado antes, tenéis el código QR, ahí tenéis
todos los artículos científicos de todas las lentes publicados en PubMed. En cuanto sale, a la semana siguiente tenéis el sumario en la aplicación. Tienen la versión gratuita y la versión Pro. Todos los beneficios van a la Fundación Elena Barraquer, que lucha a la erradicación de la ceguera evitable por catarata. Ahí tenéis el código QR. Y vamos a ver primero lo que es la eficacia de la lente. La eficacia de la lente, como bien sabéis todos, es el rendimiento atribuido solo a la lente y se mide en monocular con la mejor corrección a distancia. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Porque hay que intentar minimizar pues, todas las variables de confusión que pudiera existir. Cierto astigmatismo, una esfera residual, la sumación binicular, o sea, todo el rendimiento que es atribuible a la lente en concreto. Bueno, pues vámonos a la corregida a distancia, la agudeza visual corregida a distancia. Estáis viendo abajo, la media es de 0,01 con una desviación estándar muy pequeñita, o sea, es muy previsible la lente y tiene en monocular una muy buena visión. Cero logMAR ya sabéis que es 20-20. Si el logMAR fuera negativo es mejor de 20-20 y en función cada caída 0,1 sería una línea menos, 0,2 una línea menos. Estáis viendo en los resultados acumulados, veis como la corregida el 20-20 se consigue casi en el 87% de los pacientes. O sea, es una lente que de por sí va a dar una muy buena visión lejana. En intermedia, la corregida a distancia, estáis viendo que la media es de 0,11 y también con una desviación estándar muy pequeñita, 0,09. Y veis el acumulado también en 20-25, casi el 62% de los pacientes. Estáis viendo como la no corregida aumenta un poquito, quiere decir que nosotros en estos casos elegimos siempre para esta lente la primera miópica, ¿vale? Porque cuando corrige luego cae un poquito. Y en cercana sí es cierto que bueno, puedes tener la corregida en alrededor de 0,3 logMAR con una desviación estándar de más o menos 0,1. Vendría a ser poco más o menos las mismas lentes de profundidad de campo parcial y en extended, o sea, las que conocéis como EDOF. Prácticamente exactamente igual que lo que reporta en literatura la BBT. Estáis viendo ahí la eficacia como cuando es comparativa a 3 y 6 meses no hay diferencias clínicamente relevantes. O sea, lo que ve a 3 meses es lo que va a ver luego a 12 meses. Pero luego hay aspectos interesantes en resultados reportados por pacientes. Vámonos, por ejemplo, a la eficacia del procedimiento, ¿vale? Ya no de la lente, sino del procedimiento. Esto se mide en binocular y no corregida, porque ahí efectivamente podemos intentar elegir la primera miópica o dejar un desenfoque miópico un poquito mayor en el ojo no dominante. Bueno, pues vámonos y estáis viendo como la no corregida arriba, binocular, estaría una media excepcional, con unos resultados en 20-20 excepcionales, con 84%. La intermedia se quedaría en 0,13 con esos resultados acumulativos y la no corregida ganaría, al ser binocular y no corregida, pues ganaría una línea con respecto a la que hemos visto de monocular, ¿vale? Vayámonos a algo interesante, que son las curvas de desenfoque, estáis viendo en términos de agudeza visual y en términos de sensibilidad al contraste. Son unas muy buenas curvas de desenfoque, como estáis viendo ahí, aunque estáis viendo que son pacientes añosos, como os dije, o sea que en pacientes un poquito más jóvenes pueden subir un poquito más. Me interesa sobre todo que os quedéis con esto, resultados reportados por pacientes a los 12 meses, al año. Independencia de gafas, 100% de lejos independiente, 100% en intermedia independiente, en cerca dependencia es alta, porque a todos le avisamos que de cerca van a necesitar. ¿Cuándo no necesitarían gafas? Pues, por ejemplo, pacientes con pupilas muy pequeñitas pudieran no necesitar gafas, es importante tenerlo en cuenta. Pero lo más increíble, 0% de pacientes molestos con fenómenos fóticos, o molestos o muy molestos. Esto es así, como lo estáis oyendo, ahora lo veremos. En cuanto a la satisfacción, es muy alta, lejos 100%, intermedia 100% y cerca 90%. Oye, ¿cómo puede ser compatible una independencia de solo un 5% de cerca con una satisfacción de 90%? Porque a todos los pacientes le avisamos que necesitarán gafas de cerca y como se han cumplido las expectativas a los resultados, esa es la clave para que un paciente esté satisfecho. Fijaros cómo los resultados reportados con pacientes a los 3 meses mejoran notablemente luego a los 12 meses. Fijaros, un 3% de pacientes con ELON podían estar molestos por fenómenos fóticos, pero a los 12 meses había una neuroadaptación que llegaban a un 0% de pacientes molestos o muy molestos.
Y fijaros cómo la satisfacción también se incrementaba y el hecho de poder ser sometido al mismo procedimiento. O sea, una lente, un perfil de lente que conforme va pasando el tiempo, el paciente está mucho más cómodo con ello. Esto no quiere decir que nos pongamos a operar gente joven con cristalinos transparentes y que usan progresiva. Este no sería el mensaje. El mensaje es el que hemos, y si queréis podemos comentar después, ¿no? Y yo creo que la pregunta clave, ¿cuándo tengo que usar Elon en comparación con Liberty, los que soy usuario, por el riesgo de disfotopsia positiva? Bueno, pues fijaros, esto el alómetro que consideramos más fiable en el mercado es el Distortion Lens Analyzer, nos da un parámetro que es el índice de distorsión lumínica y va en porcentaje. Estáis viendo que es como un campímetro con una fuente LED muy potente del centro y va al paciente enseñándole puntitos como si fuera una campimetría. El paciente, si lo identifica, va pulsando. En función de los porcentajes, es lo que, del campo visual, lo que ocupa ese fenómeno fótico. Cuanto más bajito, menos fenómeno fótico. Estáis viendo abajo los porcentajes en binocular, solo un 13% de LDI en Liberty y un 7% de LDI en Elon, la mitad. ¿Cómo esto de, comparado con otras lentes, fijaros la gran caída, ¿no? Esto está reportado en literatura científica, no me lo he inventado yo. Entonces, fijaros, todas esas otras lentes, la Fine Vision, la Vivity, tal y cual, cómo reportaban LDI mayores en binocular. Lo más interesante de todo esto es qué os podéis quedar de mensaje para vuestros pacientes. Fijaros, esto nos interesaba a nosotros saber cómo convertir el fenómeno fótico en disfotopsia, cómo convertir y crear puntos de corte, a partir de cuándo nuestros pacientes pueden estar molestos. Esto lo publicamos, intentamos correlacionar el fenómeno fótico a la izquierda, que es una prueba psicofísica, que lo mides con el alómetro, con la derecha, que es un estudio cualitativo, un cuestionario, el que al paciente le dice cómo le molesta el fenómeno fótico. Nada, poco, moderado, muy o extremadamente molesto. Bueno, pues el punto de corte que descubrimos era el 15.2% de fenómeno fótico. A partir de ese LDI, de ese parámetro, de 15% para arriba, los pacientes suelen estar o moderadamente molestos, o muy molestos, o extremadamente molestos. A mayor el LDI. Fijaros cómo a partir de ese punto de corte para abajo, los pacientes estaban o poco molestos o nada molestos. ¿Cómo es esto en las lentes que os estamos hablando? Bueno, el punto de corte lo tenéis ahí en 15,2, la Liberty nos daría un fenómeno fótico de un 13% y la Elon la mitad, un fenómeno fótico de un 7%. Y eso, ese fenómeno fótico, se convierte en disfotopsia, en molestia o muy molestia, en Liberty solo un 7% de los pacientes y en Elon a los 12 meses un 0% de los pacientes, como hemos visto. ¿Dónde estaría clasificada? Ya sabéis que la Sociedad Europea ha propuesto, la SCRS ha propuesto una clasificación de lente de visión simultánea que está basado en nuestro review, un Scoping Review con Cluster Analysis que publicamos con Filomena Ribeiro y tenéis la aplicación para ver todas las lentes, todas las familias que están publicadas en PubMed y en concreto esta lente estaría dentro de la familia del Partial Range of Field, como estáis viendo, la Extended, ¿vale? En conclusión, la Elon nos va a dar una extensión con ese punto de corte parcial de range of field, los resultados del reportados por pacientes tienen una mejora incluso de 3 a 12 meses. Los pacientes pueden referir molestia a los fenómenos fóticos solamente un 3%, pero a los 12 meses caen al 0%, y la disfotopsia, aunque ya la disfotopsia de Liberty era bien baja, disminuye con respecto a la de Liberty y la de Elon. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. Bueno, pues interesantísimo todo lo que nos has compartido, Joaquín, ya discutiremos ahora. Yo les voy a hablar un poco de Liberty y como verán con el Elon vamos a ganar un poquito de tiempo. El Elon es realmente la competencia al Vivity, que eso no importa de qué marca es ni nada, pero el chiste es que hay una alternativa y vemos que los resultados, esta famosa lenteja, perdón que lo diga, pero algunos pacientes se quejan de que con Vivity veían una lenteja, aquí no la tenemos. Bueno, ¿cuáles son algunas de las perlas para que yo pueda lograr tener un paciente satisfecho? Cuando le voy a implantar un lente trifocal, no tengo ningún tipo de interés financiero, soy Guadalupe Cervantes, vengo del Hospital para Evitar la Ceguera en México. Para que nosotros hablemos
de satisfacción en un paciente que tiene un lente trifocal, creo que hay 3 puntos que son importantísimos. Que sea un excelente candidato, ya lo dijo Joaquín, no un joven con un cristalino transparente, porque el reto es altísimo. Segundo, el cálculo del lente tiene que ser preciso, por no decir exacto, por si no, los resultados que vamos a tener no van a ser los esperados y hacer lo más perfecta que se pueda la cirugía. Creo que este artículo es importantísimo porque en este artículo del Journal of Cataract and Refractive Surgery se pusieron a analizar cuáles eran los síntomas y la etiología de que los pacientes no estuvieran contentos. Y aquí vemos que de mayor a menor importancia, la visión borrosa, casi en un 64%, los pacientes tenían ametropía residual o astigmatismo. ¿Qué quiere decir? Que no habíamos hecho un cálculo exactamente preciso para que el paciente estuviera neutro. Opacidad de cápsula posterior, pupila grande, aberraciones corneales, lente descentrado y obviamente el ojo seco. Aquí yo lo que quisiera reportar es que la gran mayoría de las causas de insatisfacción en estos pacientes sí se podían haber corregido si hubiéramos tomado las medidas terapéuticas adecuadamente. La superficie ocular, creo que desde que fuimos jóvenes oímos ojo seco, y la realidad es que le dejamos de poner importancia. Pero este artículo me parece interesante porque antes decíamos que el ojo seco nos modificaba el cálculo del lente solamente por alteración de las queratometrías. Bueno, pues recientemente sale este artículo en donde enfatizan que el ojo seco también puede modificar la lectura del eje axial. Y esto es importantísimo porque ellos vieron que cuando la ruptura lagrimal no era adecuada, había un deterioro en poder repetir los resultados cuando hacían un cálculo de lente intraocular. Esto me parece también muy interesante, es un estudio que hacen en 120 pacientes que llegan por cirugía de catarata sin ningún tipo de síntoma de ojo seco y les aplican el cuestionario de la OSD y encuentran, eran en 69% mujeres con un promedio de edad 69.5 años. Y lo interesante es que los síntomas, cuando se les cuestiona si tienen algún síntoma de ojo seco, en el 59% sí los encuentran. Entonces, esto que te dice, la prevalencia es muy alta de ojo seco cuando el paciente llega sin ninguna queja clínica. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado en que tenemos que, antes de operar al paciente, estar seguros que la lágrima y la superficie ocular es completamente sana. En cuanto al astigmatismo, creo que todos lo sabemos, es uno de los factores que más castiga a un lente trifocal. Este fue un paper en donde hacen la comparación entre la satisfacción del paciente y cuánto astigmatismo residual le queda al paciente. Y van a ver que en verde están los pacientes que tienen muy satisfechos porque tienen la menor cantidad de astigmatismo residual. Sin embargo, si nos vamos al color rosa, son pacientes que no están nada satisfechos porque se les dejó un astigmatismo residual mayor a 1.25 dioptrías. En cuanto al tamaño pupilar, bueno, también es algo importantísimo. Aquí tenemos a Joaquín, que nos hizo favor de hacer este estudio en donde midió curvas de desenfoque tanto de agudeza visual como de sensibilidad al contraste, comparando pupilas de 2.5, 3, 3.5 y 4 milímetros. ¿Qué encontró él? Que el mejor desempeño visual lo tenían aquellos pacientes que tenían pupilas más pequeñas, es decir, entre 2.5 y 3 milímetros. ¿Qué quiere decir? No implantar un lente multifocal en pupilas muy grandes porque los fenómenos o la insatisfacción va a estar presente. Algo importante, las aberraciones corneales totales, no me detengo mucho, nada más tener aquí el coma, yo creo que sería lo importante, tratar de tener un coma menor a 0.32 milímetros. En cuanto al descentramiento, tuvimos el gusto en el hospital de hacer un estudio con el doctor Luis Quintana, en donde medimos estas 3 plataformas ya conocidas por ustedes, tratando de ver qué tan importante es el descentramiento para la sensibilidad del contraste, los halos Egler, la agudeza visual. Veamos cómo el anillo central en las 3 plataformas, tanto de un Liberty como de un Atelisatri como de un Panoptix, no miden exactamente lo mismo y sabemos que hay una regla de oro de que no debemos exceder 0.5 de milímetros entre el centro visual y el centro óptico, porque si este descentramiento está presente, los pacientes van a tener mayor cantidad de disfotopsias.
Esto es algo de lo que se pudo presentar en ESCARS el año pasado, en donde vemos aquí que analizamos todos los pacientes en cuanto a agudezas visuales postoperatorias, comparándolo con el descentramiento. Vemos obviamente que los mejores resultados fueron en los que estaban mejor centrados. Vean por favor el área bajo la curva, es el mejor resultado, seguido por el descentramiento temporal, pacientes un poquito más satisfechos, y a los peores pacientes que les iba era en aquellos pacientes en que el descentramiento de los anillos era de forma nasal, es decir, tenía muchos efectos secundarios y tenemos que tratar de evitarlo. Una perla que yo les transmitiría yo en el Liberty, siempre implanto el lente y lo dejo vertical, las ápticas de 12 a 6, y he notado que con esto el centrado del lente es mucho más adecuado que si dejamos un lente horizontal. En cuanto al número de anillos, creo que vale la pena enfatizar, no es lo mismo tener 7 anillos, 15 que 20 y tantos anillos. Sabemos que a mayor cantidad de anillos, obviamente, el efecto que va a tener la dispersión de la luz y las disfotopsias van a ir aumentando. ¿Qué tiene esta plataforma de agradable? En que solo 7 anillos que están en el centro del lente en 3 milímetros nos van a dar una agudeza visual tan buena o comparable con algunas otras plataformas, pero con mucho menor cantidad de disfotopsias. ¿Por qué? Por la cantidad de anillos que tiene. En cuanto a las ápticas C dobles, creo que esto es algo muy importante. Esto es solo específico de la casa Medicontour, en que tienen un gran ángulo de contenido entre el contacto de las ápticas y el ecuador. Fíjense, tenemos 116.25 grados de contacto que hay, y sin embargo, si lo comparamos con otras casas comerciales, vemos que el grado de contacto entre las ápticas y la bolsa no es el mismo. ¿Qué tiene de importancia esto? Que la estabilidad y flexibilidad de las ápticas nos van a hablar de estabilidad tórica cuando implantemos un lente tórico, que no queremos que se rote, obviamente, en el postoperatorio. Recordemos que el doctor Chang ha descrito hace ya muchos años que el movimiento de la cabeza en las primeras 36 horas es la causa más importante de rotación de los lentes. Entonces, hay que pedirle al paciente que esté quieto las primeras 24 sin estar moviendo mucho la cabeza, sobre todo cuando se lavan el pelo o cuando se peinan. Y ya casi por terminar, número AVI. ¿Qué es el número AVI? Es un número que surge cuando comparan en la óptica el índice de refracción con la longitud de onda, y esto nos está hablando específicamente de la dispersión de luz. Es decir, a mayor número AVI vamos a tener mejor calidad de lente. Creo que esto a veces ni preguntamos qué número AVI tiene un lente, no le damos importancia. Aquí les pongo varias casas comerciales, algunas de las más conocidas. Como vemos, números AVI muy variables, desde 30 y tantos hasta 50. Sin embargo, ¿qué es lo que tiene este lente? Tiene un número AVI muy alto, de 58, hasta ahorita son los números AVI más altos, no exclusivo del lente Liberty, también lo hay en algunos otros lentes, y obviamente esto nos va a disminuir la aberración cromática y por lo tanto los pacientes van a tener una excelente sensibilidad al contraste. Por último, nunca podemos olvidar las comorbilidades oculares, es decir, pacientes con cirugía refractiva previa, ya sea queratotomía radiada o que tuvieron muchas aberraciones, tener mucho cuidado porque yo generalmente no les implanto ningún tipo de trifocal. El glaucoma se ha dicho que tiene que ser un paciente muy estable, que no tenga progresión de los campos visuales y que tenga mucha adherencia al tratamiento con gotas. Y obviamente en cuanto a retina, todo lo que tiene que ver con retinopatía diabética, membranas epirretinianas, etcétera, etcétera, tenemos que tener muchísimo cuidado en no implantar un lente que va a tener malos resultados. Bueno, pues con esto les termino mi ponencia. Muchas gracias por acompañarnos. A continuación, le voy a pedir al doctor Roberto González que nos hable un poquito de esta nueva plataforma ADON que tiene, yo creo que una gran aplicación en la clínica. Bienvenido, Roberto. Gracias, especialmente a los que tuvieron la amabilidad de invitarme para hablar con ustedes y compartir esta charla acerca de un concepto muy innovador en lentes intraoculares. Y esto se refiere a la capacidad que nosotros vamos a tener de
gracias, de cambiar el perfil de corrección que nosotros tenemos. Podemos tener una corrección multifocal en pacientes previamente con una solución monofocal, podemos agregar toricidad, podemos corregir errores refractivos y de eso es lo que basa la charla que vamos a tener el día de hoy en la utilidad de los LIOS add-on en el surco ciliar. Ahora sí, es mis intereses comerciales. Y vamos a empezar por decir que la dependencia de anteojos ha sido una preocupación constante tanto para médicos como para pacientes, en los cuales aquellos que han pasado por un proceso refractivo de una cirugía de catarata siempre van a tener la inquietud de cómo podrían mejorar esa condición de presbicia. Existen muchas soluciones que tenemos para el manejo de presbicia desde la perspectiva de cirugía de catarata. Sin embargo, no todas las soluciones son perfectas, hay algunas cuestiones que podemos mejorar desde algún otro ángulo. Y precisamente hay algunas profesiones que van a requerir esta adición a una posible visión cercana y algunas de las soluciones que podemos dar en este momento podrían proveer de esa funcionalidad. Este tipo de lentes tiene muchas funciones, como dijimos, podemos agregar una toricidad, podemos mejorar un error residual y podemos agregar la multifocalidad. El lente del que vamos a hablar es precisamente el que tiene estas funcionalidades y nos permite una funcionalidad tanto para la visión lejana en un paciente que ya ha sido operado de catarata, que tiene una plataforma monofocal y lo agregamos en el surco ciliar como un piggyback, es decir, lo ponemos por encima del primer lente y este va a tener unos anillos que nos van a permitir que podamos tener esa trifocalidad y el paciente pueda ver de cerca. Adicionalmente, se puede también hacer una corrección tórica en aquellos pacientes que a la inversa tienen un lente multifocal y tienen un residual de astigmatismo alto. Y ahorita vamos a ver algunos de los ejemplos. Sin embargo, es importante tener en cuenta y tener muy presente que no es una solución para todos los pacientes. Entre los criterios de idoneidad, entre los cuales nosotros podemos advertir que tenemos un riesgo elevado para alguna otra comorbilidad, nosotros tenemos que definir que tengamos un espacio suficiente donde colocar este lente, tenemos que evitar aquellos pacientes que ya cuentan con una comorbilidad, especialmente glaucoma pigmentario, cierres angulares, es decir, que tengamos una cámara anterior que permita alojar una plataforma de este tipo. Y eso no lo podría yo enfatizar más, es importante que nosotros atendamos a los criterios en los cuales nosotros vamos a poder garantizar que vamos a hacerlo de manera segura. ¿Y cuáles son la versatilidad en la que se basa este lente? Pues nos va a ayudar para varios aspectos. En primer término, es un lente que está precisamente diseñado para surco, es decir, no estamos poniendo una plataforma que no tome en cuenta esas necesidades y esas características que le van a permitir funcionar sin tener una seguridad comprometida. Tiene una estabilidad bastante buena en relación al modelo que tiene de 4 ópticas y cómo estas tienen contacto con el surco ciliar. Nos hablaba Lupita hace unos momentos de cuál es el arco de contacto y este es uno de los lentes que puede adaptarse incluso a diferentes tamaños de surco ciliar para tener un contacto más profundo con el surco. También preserva la función de las estructuras adyacentes, tenemos una función normalizada de iris, tenemos una fisiología conservada del segmento anterior, así como un lente intraocular en el saco capsular que también está haciendo sus funciones de manera normal. Y aquí hay alguna de las cosas que a mí me llama mucho la atención acerca del diseño del lente. Es muy versátil en términos de las variaciones anatómicas que nosotros podemos encontrar, es decir, podemos adaptarnos a diferentes formas y estructuras del surco ciliar en el que la configuración de las ápticas se van a amoldar
a las estructuras anatómicas que nosotros tenemos. Y al hacerlo, también van a proveer de una alta estabilidad en términos de rotación y en términos de alojamiento final. Esto va a cobrar una importancia mayor aún en plataformas tóricas, así como en plataformas multifocales. Esta lente, dependiente de su diseño, aquí vemos un ejemplo en el que nosotros tenemos una plataforma multifocal en el saco capsular. Vemos que este entra por una incisión de 2.2 y lo que tenía este paciente es que tenía una residual de astigmatismo elevada. Pues aquí, al caso inverso de un lente que provee una solución multifocal, también podemos poner una solución para disminuir ese astigmatismo residual y que el multifocal pueda funcionar adecuadamente. Decía yo que esta fijación que proveen estas ápticas da una estabilidad que permite que este lente pueda adecuarse a la estructura subyacente al surco ciliar y tenga muy poco juego, prácticamente nada de movimiento, y podamos alojar tanto una plataforma multifocal en el que vamos a requerir tener un centrado importante, como una plataforma tórica en la que vamos a poder garantizar que no vamos a tener una rotación en el eje. Al mismo tiempo que nosotros logramos esta estabilidad y tenemos la capacidad de tener una funcionalidad tanto multifocal como de corrección de astigmatismo, vamos a podernos asegurar de que el iris continúe funcionando de manera adecuada, de que nos garantice una estabilidad rotacional aún a pesar de estar colocado en el surco en piggyback por encima de otro lente, y esto es debido a esa concavidad con la cual este lente está diseñado, es decir, nos permite que esté inserto, apoyado en el surco ciliar, pero esa concavidad me permite que no haya un contacto, tratando de reducir alguna alteración en la funcionalidad, algún juego entre las dos estructuras de plataforma de lente intraocular, así como una opacidad potencial que pudiera generarse interlenticular, que era algo que veíamos de manera no infrecuente en los casos que hacíamos piggyback anteriormente, que teníamos contacto entre ambas plataformas de lente intraocular. Entonces, tenemos una funcionalidad variada, tenemos una versatilidad que nos permite hacer una corrección refractiva, corregir astigmatismo con esta plataforma, actualizar un lente con una plataforma trifocal en un paciente que tiene previamente una plataforma monofocal, así como garantizar que este es un procedimiento reversible. Hace un momento hacíamos énfasis en las comorbilidades que pueden aparecer a lo largo de la expectativa de vida de nuestros pacientes, y es probable que en algunos de ellos, si tienen una comorbilidad como un glaucoma, como una degeneración macular, aquellas enfermedades en el que el dividir la luz va a comprometer la sensibilidad al contraste, es importante que podamos nosotros, en este caso, garantizar la reversibilidad. Nos permite, por lo tanto, corregir un error refractivo que excede el rango disponible que tenemos hasta el momento, así como garantizar una solución que puede ser temporal o definitiva. Estos conceptos de reversibilidad es mucho de lo que yo hablaba. Nosotros podemos tener un lente en el que nosotros queremos obtener un beneficio tórico, un beneficio multifocal, una trifocalidad, y lo podemos retirar prácticamente en cualquier momento. Y quiero detenerme para revisar algo de la evidencia que hay al respecto. Se ha publicado ampliamente acerca de este tipo de lente. Es un lente que tiene ya un uso extendido fuera de nuestro país. Aquí solo recientemente hemos tenido oportunidad de tenerlo, pero lo que en este reporte nos comparte el doctor Palomino es que previamente la monofocalidad prácticamente no tenían una visión útil cercana, y esto se ve mejorado tanto en la intermedia como en la vista cercana. Y esto va de la mano de una curva de desenfoque que aquí está comparado con otra plataforma trifocal en la que nosotros vemos, y tiene que ver con el diseño, el número de anillos, la plataforma, tiene y conserva una buena visión intermedia, además de lo esperado para una corrección en trifocalidad y visión cercana.
Pero también quería compartirles algo de la experiencia que nosotros mismos hemos tenido, que fue un reporte en el que tuvimos oportunidad de trabajar muy de cerca con gente en tres ciudades diferentes, en 2 continentes, con el doctor Gerardo Balvecchia, con el doctor Asís, nosotros en la Ciudad de México, y en la que nosotros pudimos evaluar el desempeño como tal de este paciente desde 2 perspectivas, las agudezas visuales y las sensibilidades al contraste. Para esto incluimos pacientes mayores de 40 años, ambos sexos, con un astigmatismo menor a 1,25 y keratometrías no superiores a 48 dioptrías, que mantuvieran una buena fijación ocular, tratando en todo momento de estar muy vigilantes de las comorbilidades que podrían comprometer un buen resultado y que enlistamos en estos criterios. Pero quiero llamarles la atención a 2 factores particularmente. Este es un seguimiento a 6 meses, pero nosotros pudimos corroborar que teníamos una buena visión intermedia y una muy buena visión también de cerca. Pero algo que nos llamaba la atención, no hubo un cambio en presiones intraoculares, así como otros marcadores y factores que nos van a impactar en la seguridad de nuestros pacientes, así como también una buena sensibilidad al contraste medida con tecnología de eye trace. También pudimos nosotros evaluar si había contacto o no con las plataformas, si había o no contacto con el epitelio del iris, y pues nos dimos cuenta que había un buen margen de seguridad entre la estabilidad que tenía esta plataforma, por lo menos a los 6 meses. Concluimos entonces que es una alternativa segura, eficaz, hasta el seguimiento que nosotros tenemos, en pacientes que buscan una solución de presbicia para una monofocalidad. Esta plataforma también nos daba buena visión en todas las distancias y podíamos nosotros garantizar que había un buen funcionamiento en todas las distancias. Es importante mencionar que es necesario tener estudios a mayor plazo y que nos permitan evaluar estas métricas de seguridad con un seguimiento mayor. Gracias.